Hay una de las cosas que yo he notado en las sagradas, pues que he notado, y es que a veces nosotros no nos damos cuenta mucho de esas figuras del Antiguo Testamento. Una de las figuras que vemos en el Antiguo Testamento es a lo que nosotros le llamamos los tipos de Cristo. Entonces yo he escuchado que por ahí dicen, ay, sí, esto es tipo de Cristo. Por ejemplo, José es tipo de Cristo. ¿Por qué es tipo de Cristo? Pues porque José fue vendido por sus hermanos, porque José es señal de redención para su propia familia, su propio pueblo, etcétera, etcétera, ¿cierto? A este es tipo de Cristo. Otro que es tipo de Cristo, Jonás es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez, Jesús también estuvo en el vientre de la tierra. Ah, es tipo de Cristo. Y bueno, Abraham es tipo de Cristo. Y empezamos a escuchar esto. Realmente el concepto de figuras, eso es una figura retórica también, una figura que aparece en la Biblia, perdón, una figura de la Biblia. Y el tipo significa que hay un tipo y un prototipo, ¿cierto? Cuando Cristo es a quien ellos imitan, pero en la Biblia, cuando decimos que algo es tipo de Cristo es porque la Biblia lo representa como tipo. Entonces dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra. Jonás, tipo de Cristo, sí. José, también la Biblia hace la referencia en el Nuevo Testamento de tipo de Cristo. Hay tipos en la Biblia. En los tipos, que no son todos, mucha gente dice esto es tipo de Cristo, pero si el Nuevo Testamento no hace una comparación de Jesús con un hecho o con un personaje del Antiguo Testamento, ese personaje no es tipo de Cristo. Ahí vemos nosotros algo especial, pero no es tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento, entonces nosotros vamos a mirar que este tipo de figuras que van a aparecer de una u otra manera dan testimonio de Jesús. En la ley hay sombras que dan testimonio de Jesús. En las profecías de Jesús, el Padre también pudo haber dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que Jesús fue bautizado, Mateo 3:17, el Padre también dio testimonio de Jesús. Y ya al final del ministerio de Jesús en la transfiguración también vamos a mirar el testimonio que el Padre va a dar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, eso es como lo que nosotros podemos mirar en este texto, ¿cierto? Y dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del testimonio que Dios ha dado del Señor Jesucristo a través de toda la Escritura. En el capítulo 1 de este mismo libro de Juan, del verso 9 al 12, está hablando acerca de Jesús como la luz verdadera, y dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a todos los que le recibieron entonces les da potestad, y a los que creen en su nombre les da potestad entonces de ser hijos de Dios. Aquí también estamos viendo otro testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el verso 39 puede haber algo de luz que nos está diciendo, porque él dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Escritura que se había hablado desde el Antiguo Testamento y que el Padre había dado desde el Antiguo Testamento, estaban hablando de algo que hemos hablado desde Juan 1, es que toda la Biblia, desde Génesis, desde el comienzo de la Biblia se va a hablar de Cristo. La cristología está representada, o todo el conocimiento, y vemos a Cristo desde el comienzo de la creación. Es parte de lo que el Señor entonces está hablando, ¿no es cierto? Muy bien. Algunas personas dicen que si Él está diciendo que ni habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, que Jesús les decía, entonces que la gente no podía ni oír la voz de Dios en el Antiguo Testamento, ni ver el aspecto de Dios. En el capítulo 14, en el verso 24 del libro de San Juan, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y mi palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me la ha enviado. O sea, la voz de Dios como se veía en el Antiguo Testamento de varias formas. Desde el Antiguo Testamento, entonces vamos a mirar que Dios, uno, habla a personas
directamente. Lo vimos con Noé, lo vimos con Abraham, lo vimos con Moisés, cómo Dios habla directamente, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento también estamos viendo que Dios habla. ¿Cómo ha hablado Dios desde el Antiguo Testamento? La palabra dice en Hebreos que Dios nos habló a través de los profetas. Escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios a través de la palabra, escuchamos la voz de Dios a través de los profetas que hablaron de parte de Dios, escuchamos la voz de Dios cuando es predicada. Entonces hay muchas formas como nosotros entendemos y vemos la voz de Dios, ¿cierto? Entonces cuando Él les dice que nunca habían oído la voz de Dios, no está hablando tanto de que ellos no podían escuchar la voz de Dios como Dios hablaba, sino que ellos nunca estuvieron en disposición de que esa voz o la palabra de Dios hallase cabida en ellos, de que ellos no conocían a Dios, que nunca lo habían conocido, ¿cierto? Hay una figura que nosotros vamos a ver desde el Antiguo Testamento, que es Moisés, que Moisés tuvo la oportunidad de mirar a Dios, pues dice la escritura que de espalda a través de la roca, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento ya el apóstol nos está diciendo que esa roca por la cual Moisés veía a Dios era Cristo. O sea, nosotros podemos ver a Dios a través de Cristo. Ya por allá en Atenas el apóstol Pablo predicando y encontró que todo el mundo ahora ve claridad frente a las cosas del Señor. Qué especial para nosotros entonces que en esta hora nos podamos dar cuenta de que Dios está tratando con nuestras vidas, de que Dios es especial y de que Dios puede hablar con nosotros y podemos escuchar hoy a través de la palabra, aún a través de la palabra, la voz. Muy bien, a ver, yo quiero que entendamos cosas. La Biblia cuando habla acerca de cómo Dios habla, dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Hoy en día mucha gente dice que Dios les habló. Uno escucha eso por todas partes. Lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Que Dios le habló que si uno se comía un pelo de la Biblia, se le iba ese problemita que estamos teniendo hoy en el mundo. Que entonces empezamos a mirar todo este tipo de cosas, ¿cierto? Gente que habla, una niña dice que Dios le habla y que Dios le muestra que la semana pasada iba a suceder algo terrible en la tierra, que se iba a levantar una peste peor, que no fueran a salir ese día. Es todo este tipo de cosas. Y uno va a escuchar mucha gente que va a hablar en nombre de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos entender y conocer a Dios? Él está hablando del testimonio que el Padre da de Él. Pues hermano, nosotros conocemos al Señor y a Jesús. Y el testimonio que Dios da es a través de la palabra. Entonces, puede que haya gente que hable en nombre de Dios. Aún los ministros hablamos en nombre de Dios. Pero todo lo que yo escucho tiene que ser filtrado por la palabra. Este tipo de cosas que estamos haciendo, que es conocer la Escritura, hará que nosotros cuando escuchemos por ahí que las voces que dicen ser de Dios, digamos, no, esas voces no son de Dios. Esta palabra que yo tengo acá es la que me está hablando. Y lo que ellos están diciendo contradice lo que dice la palabra. Y Jesús cuando habla de ese testimonio del Padre, los lleva a que ellos vean el testimonio que el Padre da de Él a través de la palabra. Y es lo que hoy tendríamos que entender al leer esta palabra, ¿cierto? El 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Por qué ellos no recibieron a Jesús? Si Jesús había sido profetizado del Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos no recibieron el Evangelio a Jesús personalmente? Porque ellos, aunque tenían la palabra, esta escritura, al menos todo el Antiguo Testamento, existía para ellos, ellos la escuchaban, pero ellos no la tenían en cuenta, y ese es el problema. El problema no es enseñar la palabra, el problema es que la gente no pone atención a la palabra. Y dentro de los que nosotros estamos diciendo en esta hora que la gente no pone atención a la palabra, puede que esa gente que no pone atención a la palabra de esa manera seamos nosotros.
En 1 Juan, capítulo 2, verso 14, la escritura dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan en la primera carta está hablando acerca de la comunión que nosotros debemos tener en el Señor, y aquí estamos viendo un mensaje que el apóstol Juan está hablando acerca de el mensaje, ¿cierto? Cómo Dios habla, y en este caso está hablando a la familia. Entonces arranca desde ese versículo 12 a hablar acerca de cómo Dios habla a los hijos, cómo a los padres, y la necesidad de que entonces nosotros hayamos guardado en el corazón esta palabra. El versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces aquí está hablando con toda claridad de que cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, podemos permanecer. Si nosotros estamos confiando en que Dios nos habla a través de oráculos humanos, entonces nosotros decimos: no, yo escucho la voz de Dios no a través de la Biblia, a través de mi profeta. Bueno, yo soy ministro del Evangelio, pero alguien dice: no, es que yo escucho la voz de Dios a través de mi pastor. Pues si estoy predicando la palabra de Dios como es, Dios puede estar hablándonos. Pero aún así, mire que en la Sagrada Escritura exalta a los hermanos de Berea, los bereanos, porque lo que los apóstoles, y eran los apóstoles, señores, los apóstoles que estuvieron con el Señor, y sin embargo miraban si lo que ellos enseñaban iba de acuerdo o no a la Sagrada Escritura. Entonces, qué importante es que entendamos que hay que conocer la palabra, y cuando yo la escucho, que Dios puede estar utilizando a alguien, o que el otro puede estar utilizando a alguien, yo puedo decir: esa sí es palabra de Dios. El problema es que todo el que carga una Biblia decimos: ay, ese es hermano en la fe. Y si hay alguien predicando con una Biblia, ay, gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando estábamos en la tradición que decíamos palabra de Dios, y por allá escuchamos la voz de otro que decía: te alabamos, Señor? Ahora cuando alguien está enseñando y si no es de acuerdo a la palabra, entonces tendríamos que decir voz de hombre, no de Dios. No podemos decir amén, amén, y uno contestar no amén, no amén, un momentico, eso no está de acuerdo a lo que la Biblia está enseñando. Así es. 1 Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está hablando de ese proceso que Dios nos está dando a través de la palabra, cuando conocemos los principios de la palabra de Dios aplicados a nuestras vidas. Bien, entonces estamos viendo esto, ¿cierto? También dice el verso, decía este verso 38: porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, que está hablando de que Dios envió al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que está hablando del testimonio del Padre de Jesús, y que en este caso ellos no recibían el testimonio que Dios había dado, que el Padre estaba dando a través de la Biblia. ¿Qué tendrían que hacer estos señores para poder haber entendido que Jesús era Jesús, ¿cierto? En la Biblia dice que Él vino y ellos no entendieron el tiempo de la visitación. ¿Por qué? Porque ignoraron los principios escriturales. Por eso Jesús en algún momento decía que ellos eran más juiciosos en cuanto a las tradiciones que en cuanto a los principios de Dios. Bueno, por ahí me saluda Teresita Mesa y dice: buenos días, pastor, Dios le bendiga. Javier y Gladys, Dios les bendiga. Amén, Javier y Gladys, muy bien. Miguel Ángelo Fresta y Sonia Rodríguez también está con nosotros. Bueno, en el capítulo 5, del versículo 37 al 45 de Mateo, nosotros podemos apreciar este discurso que Jesús habla, y mire lo que está enseñando en cuanto a eso, que Dios le envía, pero que no le recibe. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo,
resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera poner, aquí estamos hablando de estos principios que estábamos estudiando desde esta semana en el libro de Mateo, ¿cierto? En las noches que estamos enseñando a las 7 de la noche, el Sermón del Monte, que estamos hablando de los principios del reino de Dios. Muy bien. Y dentro de esto, en el 43 al 45 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os ultrajan. Entonces en el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos o injustos. Entonces aquí está mirando que él lanza cargos severos contra ellos, y lo que el Señor está haciendo hacia ellos es sencillamente porque ellos habían ignorado los principios de las Sagradas Escrituras. Entonces, si ellos hubieran seguido el hilo de las Sagradas Escrituras, para ellos sería muy normal entender el testimonio de la Escritura, y cuando llegaban a la palabra y Jesús se les presentaba, pues hubiera sido muy especial lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Ya en el versículo 39, porque va a hablar de ese, ya más directamente de ese testimonio de la Escritura, entonces dice, escudriñad las Escrituras, ¿cierto? En el concepto bíblico, esta palabra escudriñad viene del griego ereuneid, y es examine minuciosamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros estos días? Nos estamos colocando la lupita y estamos viendo texto por texto de la Sagrada Escritura con lupa, ¿cierto? Este es un verbo en indicativo, o sea que lo que está hablando es una afirmación, pero también puede ser en imperativo, que es un mandamiento, ¿cierto? Entonces, lo que uno puede observar es que Jesús puede estar diciendo, aquí está mi testigo. Mi Padre atestiguó de mí a través del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el testigo de Cristo? Pues la misma Escritura como tal, el Antiguo Testamento como tal, es el que está dando testimonio entonces de Él. Y entonces, Él les dice, ustedes no conocen mi testimonio, porque ustedes no han examinado las Sagradas Escrituras. ¿Qué era necesario que ellos hubieran hecho para entenderlo? Sencillo, lo que hubieran tenido que hacer para entenderlo era haber conocido las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que ustedes me entiendan, mi amado hermano, de que si usted quiere realmente crecer en la palabra de Dios, debe de acercarse a las Sagradas Escrituras. Hoy estábamos viendo algo acerca de cómo acercarnos a las gentes con redes sociales, y una de las formas de acercarnos a la gente es darles mensajes de 5 o 10 minutos. Mucha gente busca en redes sociales, y por ejemplo cuando gente va a encontrar este tipo de enseñanzas de 1 hora, la gente va a decir, uy, no, qué pereza, no, yo quiero una pildorita, ¡pim! Y ya. Pues para gente nueva es real, las redes sociales se manejan así, pero para gente que crece en la palabra, estos estudios tienen que ser profundos, porque si no, la generación que vamos a levantar nosotros es una generación de mentiritas, es una generación que no tiene raíces en la palabra. Necesitamos raíces en la palabra, y para tener raíces en la palabra, entonces tendríamos que entrar diariamente a estudiar la palabra, personalmente, ¿cierto? Aquí estamos haciendo un estudio porque dentro de todo el proceso que hemos visto, desde la primera clase que vimos, que ya esto es más práctico de lo que ya hemos aprendido, después va a enseñar, por ahí un hermano está pidiendo un curso de hermenéutica, vamos a darlo, solo para gente que quiera estudiar hermenéutica, porque la gente se va a meter y de pronto ya entra al curso a la 10ª clase, 8ª clase, y no va a saber ni dónde está parado, ¿cierto? Va a ser un curso para ciertas personas que quieran iniciar, y los que inician van a ser los que van a crecer. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos estudiando la Escritura y estamos usando paso a paso. Esto es necesario que un creyente que está firmado en la palabra lo vea. Si este tipo de estudio no lo hace un creyente que está firmado en la palabra, el evangelio que tienen es un evangelio, no es un evangelio, tiene un leve conocimiento de la Escritura. Desde en los momentos en que vengan situaciones a su vida, donde tenga que aplicar principios,
no tiene ningún principio. Y una cosa que he enseñado, y que me ha parecido singular, y ya la tengo como un principio que siempre lo enseño a los hermanos de la iglesia, es: si no hay principio, no hay fin. Hablar de principios de vida, si usted no tiene principios de vida, ¿dónde va a terminar? Entonces, esto es importante. Y en el versículo 52 del capítulo 7, vamos a mirar cuando él está hablando con todo este grupo de personas que tienen opiniones divididas acerca de Jesús, y vamos a mirar que en estas charlas que uno va a mirar aquí, ¿cierto?, de lo que ellos opinan acerca de Jesús. Es más, por ahí va a aparecer Nicodemo de nuevo, creo que es en el versículo 50, pero quiero referirme al versículo como tal, 52, que dice: respondieron, le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y quiero que usted se dé cuenta que aunque ellos prefiguraron que conocían las Sagradas Escrituras, realmente no sabían que el Señor iba a levantar entonces a Jesús, y que dentro de su desarrollo ministerial el Señor iba a estar en Galilea. Entonces ya usted mira que las profecías bíblicas sí hablaba y mencionaba a Galilea y no la mencionaban de la mejor manera, la referenciaban con los gentiles y etcétera y etcétera, y sin embargo la escritura mostraba que ahí el Señor iba a tener. Es más, uno de los términos que a Jesús le dicen en el Nuevo Testamento, que tiene que ser confirmación de la palabra profética del Antiguo Testamento, es que lo llaman el Galileo. Pero ellos no entendieron, porque la escritura la someramente la habían visto, ¿cierto? Muy bien. Entonces ellos dicen: escudriñen que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Muy bien, tremendo lo que uno observa, tremenda la situación. Qué bueno que usted leyera todo el contexto, porque por ejemplo en el versículo 39 de este capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de enviar al Espíritu Santo, ¿cierto? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Pero mire que el versículo 39 está diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y venía hablando en todo este contexto del capítulo 5, cómo era, y había una comparación con lo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces es importante, al analizar todo este capítulo, darnos cuenta cómo él va al Antiguo Testamento y les hace ver esta parte tan especial. Entonces es necesario que ellos pudieran ver a Jesús como lo que la Escritura estaba hablando acerca de lo que es, ¿cierto? Muy bien. El siguiente versículo nos va a decir entonces, ya estamos viendo el 39, muy bien, que dice: escudriñad las Escrituras, ¿cierto? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí está hablando de las Escrituras. Quiero detenerme ahí. Nosotros en español escuchamos Escrituras y ya, pero acuérdese que para los judíos las Escrituras eran todo el Antiguo Testamento, y las Escrituras para ellos, las divisiones nuestras de la Biblia, lo hablábamos al principio de Juan, nosotros las tenemos así, ¿cierto? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y menores. Los judíos no las tenían así. Es más, nosotros los libros los contamos del Antiguo Testamento como 39 libros. Los judíos tienen 3 divisiones, que son el Tanakh, o sea, que es la Torah, el Nevim y el Ketuvim, y a todo eso le llamaban el Tanakh, o traduzcámoslo al español, las Escrituras. Entonces las divisiones de ellos eran Torah, Nevim y Ketuvim, y le llamaban como el Tanakh o las Escrituras. Y aquí entonces el Señor Jesucristo les dice: escudriñen el Tanakh, en español, escudriñen las Escrituras, la ley, los escritos y los profetas. Es más, ellos no tienen 39 libros del Antiguo Testamento. Son los mismos, sí los tienen, pero los tienen agrupados. Por ejemplo, el Pentateuco era un libro. Samuel,
que es primer y segundo libro de Samuel, es un libro. Entonces ellos compilaban libros así y están los mismos 39 nuestros, tranquilos. Pero en algún momento usted va a buscar en Google y va a buscar en alguna de esos buscadores y se va a dar cuenta de que, no, qué cosa tan tremenda. Aquí nos está mostrando en forma diferencial lo que está para entenderlo, de resto no entenderíamos. Bueno, entonces dice que ellas dan testimonio de él. Para yo entender el testimonio de él no es tener la escritura. Para usted entender al Señor no es tener una Biblia. La gente la carga. Bueno, a veces ya ni la cargan, a veces ya la tienen a través de los móviles. Entonces tienen la Biblia en el móvil. Yo tengo la Biblia, ¿en dónde? Yo la tengo en el móvil. Y demás, vamos a abrir la Biblia y la gente abre su móvil en la iglesia. Pero como la tienen en el móvil, no tienen esa posibilidad. Y quiero decirles que mentalmente puedes buscar estudios de cómo trabajan nuestros neurotransmisores y todo esto. Y tenerla en multimedia no es lo mismo que tenerla en físico. Tenerla en físico va a crear mecanismos mentales, y si tú la subrayas, la marcas, si tienes, la escritura va a tener un valor más grande para nosotros. Entonces, no es tener la escritura. De hecho, mucha gente dice, no, yo quiero tener la mejor Biblia. ¿Cuál es la más cara? ¿Cuál es la Biblia de estudio más importante? Y ni la estudia. Yo quiero decirle, me parece a mí que usted no debería tener, pues que uno no debería cargar una Biblia de estudio para todos lados. Tal vez uno tiene una Biblia de estudio dependiendo de qué en su casa para uno estudiar en ella. Pero la Biblia normal, no cargar una Biblia. ¿Por qué? Porque es mi contacto con la Biblia, es aprender a leerla yo, a estudiarla. Puedo usar estas herramientas que les he indicado en las 20 y tantas clases anteriores, pero aún así es aprender de ellas. Entonces debo tener la Biblia, tener un tiempo diario de estudio. Yo le hago una pregunta, ¿a qué horas tú estudias la Biblia? Pastor, la estudio con usted. Muy lindo, muy bueno, pero realmente yo fui el que me fui por allá. Esta mañana, hoy tenía clase tenía que conectarme desde las 8:30 de la mañana. Entonces yo tenía que preparar. Anoche hice como me acosté muy tarde las tareas que tenía que presentar hoy, porque estoy estudiando en las mañanas, aprovechando bien el tiempo. Y tenía que tener lista la clase que iba a dar ya. Entonces tenía que levantarme muy temprano para estudiar las escrituras y poderla compartir en este momento. Entonces, si tú me dices que estás estudiando la Biblia conmigo, pues puedes ampliar tu espectro de las Sagradas Escrituras, pero tú tienes que estudiar a solas. Te tienes que sentar con la Biblia. Tienes que tener ese cuaderno que vimos la vez pasada. Entonces yo tengo mi cuadernito, tengo mis notas, y lo único que hago entonces es que con mi cuaderno, que todos los días lo debo tener ahí, una libreta, un cuadernito, entonces lo tengo aquí a mi lado, y este cuaderno que yo tengo va a ser el que yo voy a utilizar todos los días en mis notas. Entonces yo estoy estudiando las escrituras, encuentro que las Sagradas Escrituras me están hablando algo nuevo y lo anoto en mi cuaderno y digo, yo esto no lo entiendo, voy a ir al diccionario, ¿cierto? Ya les dije, no necesito tenerlo en físico, puedo meterme a través de los buscadores y puedo buscar el significado de las palabras. Entonces, estudiar la escritura no es solo tenerla, es memorizar las escrituras, y fuera de eso, que lo que el Señor nos está hablando, que me gusta mucho en este sentido, porque Él dice, escudriñad, ya estábamos mirando que era examinar minuciosamente las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y posiblemente otra de las cosas que me va a ayudar a crecer es sentarme con personas que crecen en la palabra y discutir sobre posiciones que yo estoy viendo ahí. Qué claridad hay. Claro, la persona con la que me sienta posiblemente sea una persona que conozca las escrituras. En mi caso como pastor, no tengo ningún problema que la gente de la iglesia me llame y nos sentemos a estudiar las escrituras. Y si por teléfono no, entonces bueno, ahora hay el Zoom, o ahora hay el Skype, o alguno de estos áreas, para que así como estamos en este momento juntos, nos sentemos y tú me hagas las preguntas y las contestemos y crezcamos, porque soy tu pastor y para eso estoy en este servicio. Entonces, esta es la forma en que nosotros la vamos a hacer, ¿cierto? Nosotros tenemos que acercarnos. Yo no sé si hay un término, no lo encontré en Larousse,
que se llama bibliolatría. Y bibliolatría es cuando la gente están ahí, la tienen, la veneran, la colocan en la sala y en el Salmo 91, ¿cierto? Y la tienen, pero no la entienden. Es más, hay gente que se la aprende como fórmulas mágicas y aprenden mal la escritura, ¿cierto? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, eso contradice toda la doctrina de la salvación. ¿Cómo que toda mi casa va a ser salvo? Ah, es que el Señor se lo dijo al carcelero, porque de verdad que es que ellos sí creyeron en el Señor, su familia, y fueron salvos. Ah, era profético. Pero la necesidad es que si tú crees, tu familia, yo no sé si va a ser salvo o no. Cada uno tiene que darle cuenta a Dios, porque así obra la salvación. Ay, pastor, pero yo memorizamos mal la escritura, porque no entendemos lo que dice el contexto de lo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde el Señor dice, escudriñen, o sea, miren minuciosamente, miren con lupa las Sagradas Escrituras, porque cuando la miramos con lupa decimos, uy, ve, ay no, yo que siempre creí que este texto bíblico lo decía, cantidad de textos bíblicos. Yo sé que sí, bueno, cantidad. Lo hemos enseñado. No se cae la hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios. ¿Cierto que lo hemos dicho por años? Vaya, busquen la escritura a dónde dice eso. Pastor, no lo dice, pero yo lo he escuchado y muchos otros textos que hemos visto que están y hay unos que sí están en la Biblia, pero que lo aprendimos por inercia, nunca lo escudriñamos. No, hay que escudriñar las escrituras para hallar en ellas la vida eterna, ¿cierto? Entonces ahí es cuando él dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si ellos hubieran escudriñado las escrituras, no hubieran sido opositores al ministerio de Jesús. Si ellos, y es que es a ellos a los que Jesús se está refiriendo en ese momento. Por favor, escudriñen las escrituras y dense en cuenta de que dan testimonio de mí. No, yo no necesito. Yo he hablado con gente en la calle, ustedes no creen en tal doctrina, ustedes no creen en María, ustedes no creen... Hombre, creemos más en María que ustedes mismos. Nuestras mujeres imitan a María en modestia, en vida, en respeto, en todas estas cosas. No, ustedes conocen la escritura, no necesito, yo la oigo. En el tiempo de Jesús ellos conocían de la ley, pero muchas de las cosas que practicaban, como lo dije yo anoche en la enseñanza de Mateo, los fariseos les habían enseñado tradiciones de hombres. Entonces Dios les dice, no, ustedes invalidan los mandamientos de Dios siguiendo siguiendo tradiciones de hombres. Lucas capítulo 24, verso 32, dice, viene hablando cómo es cuando Jesús se le revela a sus discípulos en Emaús. Entonces decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando Jesús se les aparece a ellos, ¿cierto? Que les dice, oh insensatos y tardos de corazón, a estos dos personajes de Emaús, ¿cierto? No han creído todo lo que los profetas han hablado acerca de él. Y han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. ¡Oh! Y entonces cuando ellos dicen, uy, sí, es que, porque yo te quiero decir, cuando uno empieza a estudiar esta palabra y a descubrir cosas dentro de ella, ¡wow! Hay gente que dice, yo conozco la Biblia, de pronto no. ¿Cuántos de los que me están viendo conocen el mar? Entonces más de uno, yo. Han ido a una playa, pero no se han metido a verlos, si hay corales, pues sí, a ver los corales, a ver los peces, a ver el interior del mar. No han visto ahí el agua por encima, no conocen el mar, conocen una playa, que hasta sucias están en allá. Bueno, yo creo que ya están bonitas, porque ya casi nadie está yendo por allá. Pero note. Entonces, no, la escritura, sí, claro. Pero cuando Jesús les dijo esto a estos personajes de Emaús, es más, hoy lo estamos recordando y decimos, ay, mira cómo Jesús les habló. A mí se me había olvidado, porque siempre me recuerdo, es que ellos iban caminando y que Él les hablaba de las escrituras, pero aquí no nos damos cuenta que les dice, oh, insensatos, a esta pareja que iban a Emaús. Uy, Dios mío, no, es que esto casi como no predican los pastores de esto, no se nos queda en la cabeza, es que eso hay que estudiarlo. Versículo 44. Cuando se está hablando de la predicación del Evangelio, porque se les aparece a todas estas personas y les
es acerca de este tema. Entonces ya el Señor les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Uy, qué tremendo. ¿En dónde? La ley, los escritos y los profetas. ¿Sí ve? En el Tanakh, Torah, Nevin y Ketuvim, que son las escrituras, como el Señor aquí les está escribiendo. Entonces no te parezca raro cuando Él está hablando que era la ley o la Torah, ¿cierto? Los profetas y los salmos, o los escritos y los profetas. Muy bien, aquí está hablando entonces que todo el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de Él. Qué tremendo. Entonces estamos mirando en acuérdense que estamos estudiando Mateo capítulo 5 y estamos en esta parte del capítulo 5 que habla acerca de quiénes son los que dan testimonio de Jesús. Entonces Él dijo del 33 al 35 que Juan dio testimonio de Él. En el capítulo 36, las obras que Jesús da testimonio de Jesús. En el capítulo 37 y 38 que vimos, creo que ahora mismo lo vimos, entonces estamos hablando del testimonio del Padre acerca de Jesús. Y ya del 39 al 47, hasta que termina ese capítulo 5 de Juan, estamos viendo cómo son el testimonio de las escrituras, o las escrituras mismas dando testimonio acerca de Jesús. Y Él les tiene que decir a ellos, venga, miren conmigo, que Él les está hablando acerca de ese testimonio. Uniéndome al texto que acabo de darles, tal vez podría, ahí mismo en este Juan, donde habla del testimonio, ¿cierto? Que Él les hablaba acerca de lo que se hablaba de Él en Moisés, en el versículo 46, que dice, si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Bien. Sonia me dice, la señal es muy mala, hermana, la señal allá. Porque, no sé, hermanos, ustedes están recibiendo bien la señal. Sé que la señal es mala ahí por todos lados. Más o menos a esta hora como que se conecta mucha gente y mucho estudiante. Entonces posiblemente por lugares donde hay muchos estudiantes y vives en un edificio es factible que todos los apartamentos están captando señal y te están robando la señal para que tú puedas recibirla bien. Hay otros lugares donde no hay tan dificultad en la señal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo buena señal, pero es factible que donde no haya tanta aglomeración de gente haya más posibilidad de que llegue la señal. Si algún hermano que está ahí me cuenta si está recibiendo bien o mal la señal, aunque en estos tiempos es tan difícil, pero bueno, vamos para adelante. Bien, sigamos porque si no, hay mucho que escudriñar. Muy bien, entonces ya estamos mirando el concepto que debemos, o lo que Jesús les está hablando a ellos en el versículo 56 relacionado con lo que acabamos de ver del testimonio que Él habla con los de Maús, del testimonio que Pedro nos habla, que Lucas, perdón, nos habla acerca de Moisés hacia Él. En Hechos capítulo 3, Miriam, que vive en Envigado, está diciendo está bien, o sea, la señal está mejorcita para el lado que vive Miriam, y es factible, mi hermana, que allá estén por tanta gente conectada. De todos modos, si hay alguna dificultad y alguna parte no la logras oír bien, te recuerdo que nosotros estamos en el canal de YouTube de César Castañeda, en el canal, yo aquí mismo en el Face he colocado abajo publicaciones del canal para que tú entres al canal y te inscribas y también le des a la campanita y cada que haya una predicación nueva te sale. Y esta predicación va a estar en la tarde. Voy a intentar lo más rápido posible subírtela. Casi siempre estoy intentando subir de una vez las predicaciones para que tú puedas, si no la viste a través de este medio, pues la viste mal, la puedas volver a mirar a través de el canal. Bien, entonces capítulo 3, versículo 18, Hechos de los Apóstoles. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Muy bien, aquí entonces sencillamente nos está hablando el segundo sermón de Pedro, que está hablando acerca de esos pactos que Dios había cumplido al pueblo de Israel, y está mencionando esta parte del Señor Jesucristo. Aún en el versículo 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también y han anunciado estos días. Entonces está hablando acerca de lo que ellos anunciaron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, son muchos los pasajes que vamos a encontrar aún en Hechos de los Apóstoles haciendo alusión
a esta parte, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 52 de Hechos de los Apóstoles, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y en este caso, que estamos viendo un capítulo demasiado largo, es cuando Esteban le habla al Sanedrín acerca de la incredulidad del pueblo de Israel para con el Mesías prometido. Aún ahí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 43 dice, está hablando Pedro ahí en la casa de Cornelio a todos estos gentiles, y estaba hablando acerca del tema, la salvación por fe. Y cuando estaba hablando acerca de este tema, de la necesidad de que creyeran, porque la fe no es un asentamiento intelectual, es creer a la escritura como tal. Entonces, hablando de esa escritura, dice: de este, o sea, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, o sea, hay que ir a estudiar los profetas, y creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, ellos eran gentiles, a los gentiles les toca hacer lo que hacemos nosotros. Los judíos se criaban en las sinagogas y todo el tiempo la pasaban estudiando las escrituras en las sinagogas. Nosotros somos creyentes y a veces ni en la iglesia estudiamos las escrituras. Una de las cosas que hemos, como pastor, hecho en la iglesia es incentivar a las maestras, y en la iglesia no se les enseñan a los niños cuentos. Entonces el cuento de Moisés, el cuento de Sansón, no. Se enseñan principios a través de historias bíblicas. Entonces hay acontecimientos, no contamos historiecitas, como puede servir también contar la historia de algún personaje, pero hablamos más de los hechos que ocurrieron ahí y que es lo que la Biblia nos va a enseñar como un principio de vida a través de ese hecho que vivió. Entonces la Biblia no nos alcanza el año para enseñarles tantas cosas, no nos alcanzan 50 años para enseñarles principios. Entonces ya cuando el niño ha crecido con bases sólidas en la palabra y no escuchando la misma historia cada 8 o 15 días, que hasta se la sabe mejor que el maestro. ¿Cómo vio Moisés? No, que ay, se le olvidó esta parte de la historia de Moisés. Ay, no, en esta parte se equivocó. Entonces enseñar más bien principios a través de la escritura. El capítulo 13, versículo 29 de Hechos de los Apóstoles habla también y dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces sencillamente Pablo estaba predicando acerca de la fe en Antioquía y Pisidia, y estaba mencionando cómo paso a paso se fue cumpliendo la escritura en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por allá en el capítulo 26 también vamos a encontrar nosotros acerca de toda esta parte de lo que las escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 26, versículo 22, y aquí es la defensa de Pablo ante el rey Agripa, que le dice: pero habiendo tenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces imaginen qué tan especial. El Señor está hablándole Pablo al rey Agripa de lo que la escritura hablaba directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y habrían más pasajes, primera de Pedro 1, 10 y 11, y hay pasajes que hablan, toda la escritura va a dar testimonio de Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar los textos que hablan que desde el Antiguo Testamento se hablaba de él. Bueno, los judíos nunca dejaron de conocer las escrituras, pero no se dieron cuenta de lo que había ahí. Romanos 3, 1 a 2 nos está hablando y nos está diciendo qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión, hablando de que ellos creían mucho en haber recibido de Dios. No, es que la salvación es de los judíos, Dios ya no la dio, no necesitaban recibir a Jesús para tener la salvación. No, la salvación Dios la daba, pero cuando mandara al Mesías prometido, al Redentor, ellos al aceptar al Mesías y ver a Jesús como el Cristo, entenderían que la salvación había llegado a sus vidas. Entonces él les dice a ellos: lo que ustedes conocen es de mayor condenación, porque la tienen,
Entonces les dice qué ventaja tiene el judío o qué aprovecha la circuncisión. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Pero lastimosamente, este texto que nos lleva por ahí hasta el versículo 8 va a mostrarnos que para ellos va a ser de mayor condenación, porque la tenían y no la estudiaban. Yo no sé si cualquier parecido con la realidad sea coincidencia, pero es factible que tú y yo poseemos las escrituras, pero la palabra no halle o no more en medio de nosotros, ¿cierto? Cuando la palabra está en nosotros, tiene control sobre nosotros. Pablo hablaba en el capítulo 7, versículo 20, del pecado que mora en nosotros, o sea, la vida pasada, el viejo hombre, ¿cierto? Pero ya el Pablo lo habla por allá, aquí mismo en Romanos, lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 20, que dice: y si hago lo que yo quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y está hablando de la lucha de las dos naturalezas, la espiritual y la no espiritual. Pero ya en el 8, verso 9, ahí volteando la hojita, dice: más vosotros no vivís según la carne, porque aquí ya está hablando de lo que hace el Espíritu Santo, que nos liberta de la vieja naturaleza y ya estamos bajo la justicia de Dios. Entonces dice: no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo tiene control Dios en nuestras vidas? El control que Dios va a tener en nuestras vidas va a comenzar a través de esto que les voy a mostrar enseguida, Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa palabra va a tener control de nuestros actos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ya el 7 va a decir que todo lo que nosotros, 17 va a decir que todo lo que hagamos lo debemos de hacer en el nombre del Señor, dando gracias al Padre para la gloria de Dios. Entonces mire qué tan importante que esta palabra afecte todas las áreas de nuestra vida para que nosotros podamos ponerla en práctica. Ay, hermano, hablar de la Sagrada Escritura es tan rico. Lástima que tenemos tan poquito tiempo en el Facebook Live. Y como yo siempre digo, el Facebook Live y la televisión, en el Facebook Live y la televisión, el tiempo se nos agota. Bueno, yo empecé un poquito tarde, ¿cierto? 10 minuticos tarde. Tengo 10 minuticos entonces. Le damos. Bueno. Entonces Jesús les dice acerca de esto, ¿cierto? Les dice: escudriñen las escrituras, porque estas son las que parece que en ellas hallar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Parece que esto que Jesús les está diciendo es raro. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para escucharle, lo están escuchando. Isaías 58, cuando Dios a través de Isaías hace la reclamación al pueblo. Note que el Señor dice que esta gente cada día están ahí en la casa de Dios como gente que quiere saber mis caminos. Pero dice: como gente que quiere saber mis caminos. Y entonces dicen que en la práctica hieren inicuamente, tratan mal al trabajador. Bueno, la vida era una vida que no correspondía a las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús está hablando en este momento a ellos, es un momento similar al que Isaías describe en ese momento. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos querían, pero tenían el entendimiento cerrado. Como que no querían, no estaban dispuestos a obedecer lo que Dios quería. En medio de eso había la necesidad entonces de que ellos tomaran decisión. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del paralítico de Bethesda en el capítulo 5? Que las palabras de Jesús, creo que fue el verso 6, que dice: quiere ser sano, ¿cierto? Ay, ¿cómo así? Porque es que hay que querer, hay que desear. En el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento, ya en Hechos de los Apóstoles,
¿Se acuerdan de Sergio Paulo? Que era el procónsul de Chipre. El que hubo en este personaje especial, que dice que deseaba oír la palabra de Dios, por allá en el capítulo 13, versículo 7, ¿cierto? Cornelio, capítulo 10, versículo 30, oír la palabra del Señor. En el caso de el etíope, que nos lo escribe Hechos capítulo 8, ¿cierto? Dice la Sagrada Escritura, por allá en el versículo 31, no, sí, que él deseaba escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando uno observa esta parte, y al recordar las Sagradas Escrituras, no en vano recuerda uno al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro nos está diciendo en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos, desead. Entonces aquí no queréis venir a mí, no queréis, o sea, no deseáis venir a mí. Y mire todos estos textos que vamos mirando, ¿cierto? Que era necesario el deseo. En el caso de Dios, uno va a ver que Dios desea que nadie se pierda, deseo. Uno va a escuchar y va a mirar, por ejemplo, Filipenses 2:13, otra cosa, y es que en la medida que yo escudriño las escrituras, entonces ya dice Filipenses que Dios va a poner, porque es el efecto de la palabra, ¿cierto? Algunos es que Dios predestinó y vea, la gente va a ser salva porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces, si no lo colocó en una persona, cuestión de Dios, no es que el contexto nos habla es del que se acerca a Dios a través de la palabra, es el que entonces en él Dios es el que va a producir el querer y el hacer según su buena voluntad. Es por medio del Evangelio que Dios va a obrar. Recuerda que la Escritura nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? 1 Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9. Ahora, también en la Escritura nos dice, porque no quiero la muerte del pecador, es querer. Y en el caso de Dios, no quiere la muerte del pecador, dice Jehová, el Señor, y entonces dice, convertidos pues y viviréis. Ezequiel 18:32, haciendo alusión al pasaje de 1 Timoteo 4, que dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, como Dios no quiere, ahí es cuando en Mateo 11:28-30 dice, venid a mí. O sea, el deseo de Dios es que nosotros entonces nos acerquemos en ese sentido. Recuerda el pasaje del Antiguo Testamento que decía que así como la gallina está buscando los polluelos, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros también tengamos esa actitud, pero esa actitud en nosotros tiene que darse si nosotros nos queremos acercar al Señor. El Señor da una profecía por allá en Mateo, en el capítulo 23, 37, 38, donde dice que esa casa iría a ser desierta porque rechazaron el mensaje del Evangelio. Y en el año 70, entonces, después de Cristo, nosotros vamos a ver que el general romano Tito entra a la ciudad de Jerusalén, y eso fue una cosa terrible, terrible, porque sitia la ciudad y al final termina sacrificando una marrana, ni que era un marrano, una marrana. Todo eso es, hermano, en el lugar más sagrado. O sea, es una situación en la que está mostrando la vida espiritual de ellos. La vida espiritual de ellos está por el suelo. ¿Por qué? Porque la palabra no halló cabida en ellos. Hermano, cuando la palabra no haya cabida en nosotros, es cuando vemos esos escándalos. Ay, ¿qué pasó? Ay, esa persona, ay, pero no venía a la iglesia, pero no cantaba, pero no tocaba el instrumento tal, pero no hacía esto, pero no hacía lo otro. ¿Qué pasó? Pues que el evangelio estuvo ahí, pero no hubo en el corazón de esa persona, no halló cabida en el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa palabra que es de bendición se va a convertir en una palabra de maldición. ¿Se acuerdan de uno utiliza los floreros, cierto que sí? Y usted ha visto que el agua del florero que le va a dar vida a las matas al último va a terminar. Dios nos limpia, su palabra tiene que correr. El agua, para que sea pura, tiene que correr y golpearse con las piedras y darse.
Pues hermano, la palabra tiene que correr en nuestras vidas y tiene que ir limpiando todas esas asperezas. De lo contrario, Isaías hablándole al pueblo, desde el inicio del libro de Isaías, hablándoles que escuchen la voz de Dios que les está hablando a través del profeta, dice, si queréis, quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero también hay una sentencia, cuando no comen de lo que el Señor les quiere dar, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Después vino el cautiverio babilónico porque ellos no estuvieron dispuestos a escuchar lo que Dios les quería decir. Zacarías capítulo 7, del 11 al 12 dice, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Zacarías 7, del 1 al 12, del 11 al 12. ¿Por qué la gente se hunde en el pecado? Porque no dejan que la palabra, que es la única que tiene autoridad y poder, transforme su vida. ¿Por qué José no cayó con la mujer de Potifar? Es porque no quiso. Era un hombre temeroso de Dios. ¿Te acuerdas de Santiago 1:14? Cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cómo sacar las concupiscencias del corazón? Es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Es cuando Él mora en nosotros. Dice la Biblia que recibir a Jesús en nuestra vida tenemos potestades, poder y autoridad. No es haber hecho una oración de fe hace 20 años, hace 5 años, hace 3 años, hace 1 año, hace 3 meses. Y ya, no, yo ya tengo al Señor, yo lo recibí ya. Ya. Y ha hallado cabida Él en su corazón. ¿Cómo así, pastor? Explíquemelo. O sea, la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Ay, pastor, pues ¿qué le digo? Pues dígame la verdad. Ay, pastor, lo que pasa es que es como un poquito complicado, ¿cierto? Ahí es donde nosotros entonces vemos que la palabra de Dios no haya cabida en nosotros. Importante acercarnos a la palabra. Mis amados hermanos, ahora sí, el tiempo en la televisión y el tiempo en el Facebook es muy, muy corto. Y ya se nos fue.